Que se desarrolla en el Senado y también las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay novedades, acuerdos también para despacho el día jueves, por ejemplo, de las reglas de uso de la fuerza. Vamos a hablar de esto a esta hora con justamente el diputado Raúl Leiva, que está en ese lugar. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Pues todo muy bien. Me imagino que con harta pega, harta discusión, harto trabajo. Déjeme comenzar con lo que nos comentaba Poirot Escobedo hace algunos minutos solamente. El acuerdo que se llegó con toda las fuerzas y políticas de la Cámara para hasta total despacho el día jueves trabajar en lo que son las reglas de uso de la fuerza. ¿Cómo evalúa este acuerdo con respecto a lo que fue la crítica en algún minuto de no llegar a la unanimidad durante la sesión de ayer y hoy de las Comisiones Unidas? Bueno, primero que todo, Nicolás, como usted bien dice, en el seno de una comisión, para poder sesionar hasta total despacho, se requiere la unanimidad que lamentablemente no se entregó. Sin embargo, hay una instancia dentro del reglamento de la Cámara de Diputados que se homologa a la sala misma, donde por unanimidad de todos los jefes de comité, vale decir, de todos los partidos políticos que tienen presencia en la Cámara de Diputados, pueden llegar a un acuerdo. ¿Y qué se acordó? ¿Algo, Rey? Sí. Dígame. Sí, me permite un minuto, tengo que interrumpir esta conversación, nos espera ahí porque seguimos hablando de este tema porque tengo que ir a otro punto. Ahora. Diputado, sigue ahí, perfecto. Muchísimas gracias por esperar también. No, muchas gracias a usted. La noticia manda, y lo que plantea el fiscal Valencia nos parece, y para todos es muy importante. Oiga, solo retomar, Nicolás, de que efectivamente los comités de la Cámara de Diputados aprobaron que el día jueves sesionáramos hasta total despacho el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que hoy día estamos viendo acá en la Cámara de Diputados y que ha ido avanzando. Hemos tenido sesiones consecutivas y esperamos llegar a lo más avanzado posible. Y se ha logrado cierto acuerdo, cuando han habido disensos fundamentados, se ha votado. Lo importante es que además los comités de la Cámara de Diputados acordaron no solo sesionar RUF el día jueves, sino que además el día viernes en la mañana despachar o votar hasta total despacho el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que es fundamental, para luego pasar al Ministerio de Hacienda y votar el día viernes desde las 18 horas en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de reglas de uso de la fuerza y el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que a mi juicio es uno de los fundamentales en el desarrollo de la política, no solo de prevención, sino también de persecución criminal. Vamos por parte. Primero, con las RUF. Ayer la crítica del oficialismo es que por la premura y la urgencia, y lo decía en su minuto la diputada Orsini, con respecto a esto, llevarlo con todo el pie acelerador, digamos, se estaban de hecho cayendo las indicaciones del gobierno, que era posible, lo decía hoy la diputada Orsini, de que finalmente por la premura, por la urgencia y la rapidez, iba a terminar el gobierno vetando el propio proyecto de reglas de uso de la fuerza. ¿Usted está de acuerdo con esa posibilidad? ¿Sabe lo que pasa, Nicolás? Que jugar al solitario y hacerse trampa no creo que sea bueno para nadie. A ver. En este caso hay una mayoría que se ha cimentado dentro de las comisiones, en donde claramente hay un acuerdo entre la oposición, demócratas y amarillos, en orden a ir votando ciertos temas de la manera que ellos lo consideran plausible. Entonces, en vez de dilatar el desarrollo de un proyecto que ya lleva más de un año en nuestra comisión, y que un poco menos de un año, y que conocemos efectivamente cuáles son nuestras diferencias, lo más importante es llevar ese disenso a la votación. Si no, esto podríamos extenderlo mucho. Yo concuerdo con que efectivamente la premura muchas veces, o el sentido de urgencia, no permite un desarrollo más dilatado del proceso de formación de la ley. Pero este es el primer trámite constitucional, aún queda la sala donde se pueden renovar indicaciones y votar nuevamente, luego un segundo trámite constitucional en el Senado, luego vuelva a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y en definitiva una comisión mixta, si no hay acuerdo, desarrolla este proceso. Entonces, esto es solo un inicio de un proceso de formación de la ley, no es la última instancia, y por consiguiente, poner un poco el acelerador, a mi juicio, también constituye una señal importante del Congreso Nacional a la ciudadanía respecto de la importancia de este tipo de normas. En lo que a mí compete, Nicolás, siento que mucho más importante que las reglas de uso de la fuerza, que hoy día
las policías se encuentran debidamente amparadas por la legítima defensa privilegiada establecida por la ley Retamal. Más que eso, es importante la ley antiterrorista, sí, claro, que se está discutiendo hoy día en el Senado, la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y una tercera norma que también se encuentra en el Senado, que es la que permite el fortalecimiento del Ministerio Público. Hoy día lo veían ustedes voy a seguir con eso. Del fiscal Valencia. Deme un segundito ahí, diputado, porque quiero avanzar con esos proyectos de todas maneras. Pero para cerrar el tema RUF, digamos, solamente un acápite, digamos, un punto que generó también discusión en algún minuto por parte de la oposición a indicaciones que ingresaría o no ingresó el gobierno con respecto a los denominados grupos especiales, minorías sexuales, pueblo originario, mujeres. ¿Eso cómo quedó finalmente? Eso todavía no se discute ni se vota en particular, pero aquí yo quisiera que la ciudadanía entendiera, y agradezco mucho la oportunidad, Nicolás, de que las reglas de uso de la fuerza no solo dicen relación con la persecución criminal, sino también con el control de orden público. Me explico. Estas reglas de uso de la fuerza se aplican para control de orden público, manifestaciones sociales. También se utilizan para persecución criminal, cuando se desarrolla un operativo policial de manera planificada, como fue en la toma de Cerrillos hace un día, o cuando hay imprevistos, o como dice la doctrina, una reacción súbita por parte o una acción súbita que requiere la participación de las Fuerzas Armadas o Carabineros. Me explico. Un tema es el control de orden público y una manifestación donde hay una forma distinta de graduar e intensificar el uso de la fuerza. Por favor, carabineros, por favor, suban a la vereda, no hagan disturbios. Eso tiene una regulación. Sin embargo, la persecución criminal no requiere esa gradualidad. Cuando un funcionario policial es amenazado y está en peligro su vida o la de terceros, usa su arma de manera inmediata. No requiere ni identificarse ni distinguir entre grupos de especial atención, como por ejemplo pueden ser los menores de edad o los adultos mayores. Son temas distintos. Ahora bien, circunscribiendo esa indicación exclusivamente a control de orden público, vale decir, a manifestaciones sociales, yo tampoco estoy de acuerdo con que constituyan grupos de especial protección las diversidades sexuales o los migrantes, porque un agente policial no puede distinguir de manera clara o evidente si una persona es o no migrante o si una persona pertenece o no a una diversidad sexual. ¿Te fijas? Entonces, en ese caso en particular yo no apoyo esa indicación. Pero esa indicación está. Sí, esa indicación está y yo particularmente la voy a votar en contra en tanto no se circunscriba única y exclusivamente a control de orden público, manifestaciones sociales y se elimine migrantes y diversidad y se mantenga para adultos mayores, para niños, niñas y adolescentes o mujeres embarazadas, donde efectivamente el agente policial tiene cómo visualizar o visibilizar e identificar esos grupos especiales de especial protección que nuestra legislación lo establece en distintas normativas. Pero en caso alguno, la definición de migrante que es equívoca, será un señor alemán que migra en Chile, alguien regular, alguien irregular. Eso a mi juicio no corresponde, ni tampoco respecto a la diversidad sexual, porque incluso preguntarle a una persona si pertenece o no a una diversidad sexual por participar en una manifestación, lo degrada de manera y lo discrimina, como usted bien dice, Nicolás. Yo no estoy de acuerdo con esas indicaciones. Soy bien crítico de ellas. Perfecto. Aclarado ese punto, sigo con las otras normas. Déjeme ir a la que estaba comentando también el fiscal nacional hace un minutito solamente, lo de la nueva ley antiterrorista. De hecho, con respecto a la querella de este macabro crimen de los 3 funcionarios policiales en Cañete, inmediatamente el gobierno, a través del subsecretario González y la ministra del Interior, dijeron, vamos con estas querellas por distintos delitos, eventuales delitos, pero no por y no invocando la ley antiterrorista porque no funciona, no sirve. ¿Cómo ve usted esto? Porque es una discusión donde hay una mirada que ahora uno dice es transversal, pero todavía no logramos modernizar y hacer finalmente el pie jurídico para que se pueda, por ejemplo, dejar claro que hay una actividad o una actitud terrorista en un delito. Yo quisiera plantear 2 cosas. Primero, el propio presidente de la República planteó que habían actos terroristas en el sur. Y eso es importante dejarlo claro. ¿Cuál es el problema de la normativa? Yo comparto que hay sesgos ideológicos todavía complejos en una materia que es muy delicada de tratar. Ahora, la persecución criminal actual con la
última normativa aprobada, principalmente la ley 21.577, que permite facultades intrusivas y técnicas especiales de investigación para cualquier asociación delictiva o criminal, sí le entrega herramientas a las policías y al Ministerio Público para poder intervenir e investigar de una manera adecuada. Ya. Agentes encubiertos, eso por el lado de la ley de inteligencia de comunicaciones. ¿Por qué? No, por la ley contra el crimen organizado. Perfecto. Porque una asociación delictiva es crimen organizado. Una célula terrorista, por ejemplo, sí constituye crimen organizado, porque son personas que se reúnen para cometer un delito y se asocian de esa manera. Entonces, la normativa actual y el aumento de las penas permite perseguir a estos desgraciados asesinos, y lo digo con todas sus letras, de los carabineros, con normativa que permitiría incluso llegar hasta presidio perpetuo calificado. Sin embargo, es importante legislar en materia de ley antiterrorista contra aquellos que pretenden socavar la institucionalidad o revertir el proceso o el desarrollo democrático que tiene nuestro país. Por eso me parece importante, no solo para crímenes específicos como estos, que tienen normativa autónoma que permite una adecuada persecución, sino que otro tipo de actividades delictivas que constituyen o tienen una raicambre terrorista que tiene por objeto, tal como el mensaje que formula el Ejecutivo, socavar el sistema democrático en nuestro país. Finalmente entregar las facultades para la persecución penal, ¿no? A eso apunta. Por cierto, de esos elementos, porque cada delito en particular, como este homicidio, tiene formas idóneas de persecución criminal. Ahora, todos entenderíamos y todos esperamos que no tengamos que recurrir a esta normativa general, sino que tener una normativa especializada en persecución de actos terroristas a través de esta ley antiterrorista que hoy día, como bien planteaba el subsecretario Monsalve y también el fiscal Valencia, no permite, porque poder tipificar o acreditar, mejor dicho, la intención de generar terror es muy difícil, es muy subjetivo, y eso lleva a que los tribunales, o mejor dicho, el persecutor, que el Ministerio Público, prefiera utilizar la normativa general de los delitos más que este otro tipo de normativa. Sí, sigamos en esta tónica y le hago la pregunta, ¿por qué puede ser un aporte al tema de la seguridad y el combate contra el crimen organizado y estos grupos, digamos, que exista el Ministerio de Seguridad Pública? Que, insisto, hay una mirada bastante de coincidencia transversal en la forma y aplicación, digamos, de la situación a nivel regional. Ahí está la diferencia, pero ¿cómo puede ayudar a esto que muchos podrían ver más bien como un cambio administrativo del gobierno de turno, del Estado, digamos? ¿Por qué podría ser un aporte que es justamente uno de los temas que está en la agenda de seguridad? Mire, yo creo que la importancia o la prioridad la entrega cualquier gobierno de distinto signo con la normativa que tenga. En este caso, la creación del Ministerio de Seguridad Pública va a permitir que un ente gubernamental, un ministro o ministra de Estado, esté las 24 horas del día dedicado exclusivamente a la persecución, al sistema de seguridad pública, prevención y también control o sanción. Eso es fundamental. Y porque además, en este proyecto de ley se dota o se le entrega a este ministro o ministra de Seguridad Pública facultades de coordinación interinstitucional que hoy día simplemente no las tiene. Puede coordinar de mejor manera el accionar del Estado en la persecución criminal, junto con no manteniendo... Pero esto actualmente no lo hace la ministra del Interior o el subsecretario del Interior. No, porque no tienes la normativa de coordinación. No existe. Y porque además la ministra de Interior tiene que estar preocupada de gobierno interior, de coordinar debidamente el gabinete, el tema político. Lo que nosotros queremos es que esta persona, o este ministerio, mejor dicho, se preocupe solo de seguridad e implemente políticas de mediano y largo plazo y no como una función conexa a algo muy importante que llevar la conducción de un gobierno, coordinar políticamente sus bancadas, que obviamente distrae mucho tiempo. Sí, lógico. Ahora, acláreme una duda aquí. La piedra de tope, insisto, en un proyecto, una idea, un cambio que produce bastante consenso, digamos,
¿Es la representación regional? ¿Quiénes son los representantes de este eventual Ministerio de Seguridad Pública en las distintas zonas? ¿Ese es el punto? Era un punto, ¿ya? Pero que en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados lo hemos desvirtuado. Me explico. ¿Cómo desvirtuado? Tiene que existir porque se establecía un nombre ajeno a nuestra legislación, un comisionado. Eso. Porque el proyecto de ley que llega del Senado lo que pretende es que este comisionado tenga un ejercicio regional con atribuciones mayores que el resto de los CEREMI. Y lo que nosotros hemos planteado es que, independiente de quién ejerza ese cargo, la directriz, sobre todo entendiendo que las policías tienen una estructura matricial vertical, va a depender justamente de cualquier CEREMI, mientras sea capaz de coordinar desde el nivel central y entregar facultades a esos CEREMIs, a esta expresión regional del ministro de Seguridad, que tiene que coordinarse, y esto no es simple, con el delegado presidencial, sí, que es el encargado que es el representante del presidente de la República en la región, y también coordinar debidamente todas las materias de seguridad, diputado, y de control de orden público. Déjeme interrumpir ahí para seguir la línea, pero ya claro, sí, coordinarse con el delegado presidencial, antiguo intendente o intendenta que ve el tema de seguridad actualmente, y hay una discusión con los gobernadores. ¿Y por qué pongo eso? Porque el actual gobierno, desde el inicio, ha establecido la intención de terminar con la figura del delegado o delegada presidencial, algo que los gobernadores dicen dista bastante, digamos, lo que queda de gobierno. Entonces, ¿cómo este cambio puede de alguna manera adosarse a una intención? Porque sería medio contradictorio. Va a ser la coordinación con el delegado o delegada, pero este gobierno dice que en algún minuto no va a existir esa figura. Bueno, eso es lo que se pretendía inicialmente, o que algunos gobernadores quieren. Nosotros entendemos, y esto parece ser el consenso hoy día en la Comisión de Seguridad, en que los gobiernos regionales tienen que tener facultades en seguridad, pero en un rol preventivo. Yo no puedo disponer de las policías, que es la única fuerza a nivel nacional, de distintas personas que lo manden de manera equívoca. No puede tener una mayor o menor intensidad en la aplicación de la norma un gobernador regional que puede tener un tono político distinto. Por eso tiene que haber unidad en el mando. Como si fueran estados. Por eso digamos, siempre las policías debieran depender del representante del presidente de la República, no del gobernador regional. Por eso yo estoy de acuerdo que los gobiernos regionales deberían tener mayores facultades en materia de prevención, pero el control de las policías y el mando institucional, así como le corresponde al presidente de la República y al ministro de Seguridad, le corresponderá al delegado regional presidencial, que es la expresión regional del presidente de la República, y al CEREMI de Seguridad, como lo hemos denominado nosotros en la Comisión de Seguridad y en este proyecto de ley, en la región. Diputado, es bien importante poder tener estas conversaciones para ir bajando también. O sea, no estamos hablando de proyectos fáciles, hay aspectos técnicos relevantes que pueden ir cambiando también lo que son las modalidades de combate al crimen organizado, de la prevención también del delito. Ahora, para ir cerrando y agradeciendo también estos minutos, diputado Leiva, con todo este paquete de normas, podrían haber otros nuevos proyectos, pero ¿cuál es la expectativa que tiene usted con poner el pie al acelerador? ¿Y qué cambios podría tener? Y también en el cronograma, digamos, porque muchos dicen, bueno, puede ser que ahora, por lo terrible de la situación y el contexto, se esté avanzando de manera bastante rápida en estos proyectos, pero de aquí a cuánto tiempo más podrían ser ley y que no haya divergencias también con la mirada del propio gobierno, eventuales vetos, por ejemplo. Bueno, ahí yo tengo una mirada más bien crítica. Yo creo que las reglas de uso de la fuerza está recién en primer trámite constitucional, como le planteaba en un inicio, queda mucho de su tramitación. Y hoy día las policías y las Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica y en un estado de excepción constitucional están debidamente amparados en la legítima defensa privilegiada, en esa presunción legal que le entrega como eximente de responsabilidad el artículo 10, número 6 del Código Penal. En mi opinión, están a buen resguardo. Los proyectos de ley que sí son urgentes e imperiosos poder desarrollar son el que crea el Ministerio de Seguridad Pública para que haya una mayor coordinación interagencial e interinstitucional. En segundo lugar, el proyecto de ley que es de fortalecimiento del Ministerio Público. Estamos frente a normativas o una problemática de persecución criminal. Necesitamos más y mejores fiscales, eso es inequívoco,
y está en el Senado. Y en tercer lugar, Nicolás, si usted me permite un segundo, una ley que se encuentra en comisión mixta que sesionamos este día jueves en el Senado, vale decir que está en la última instancia de tramitación, que es la principal modificación que tiene nuestro sistema penal desde la reforma procesal penal del año 2000, que es el proyecto de ley de reincidencia, que va a permitir, primero, aplicar penas más gravosas o más altas para la mayoría de los delitos. En segundo lugar, no permitir la impunidad que produce la aplicación de, por ejemplo, principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento en reiteradas oportunidades o aplicación de la ley 18.216 de cumplimiento alternativo. ¿De qué se cansa la gente? Que los mismos caigan detenidos una y otra vez y salgan del sistema penal sin cumplir en cárcel. Esto con el proyecto de ley de reincidencia se cambia. Y algo que es fundamental, no solo protección a todos los intervinientes del sistema penal que ha estado en juicio ahora, esto de los gallegos se puede hacer telemático o no telemático, eso se va a sancionar desde un punto de vista legal para proteger no solo a fiscales, a jueces, sino también a defensores, víctimas y testigos. Y un cuarto ítem, Nicolás, que podemos desarrollar en nuestra oportunidad, que es algo incluso contracultural al desarrollo procesal penal de nuestro país, que es la cooperación eficaz. Hoy día solo en ley de drogas y en ley de armas existe la cooperación eficaz. Y en el Código Penal como una atenuante de la responsabilidad criminal. Pero la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada permite desbaratar las bandas de crimen organizado. ¿Por qué? Porque aplica lo que uno ve, si me permite Nicolás el ejemplo tanto coloquial, en las películas, donde los fiscales, que es el reflejo del sistema americano y también italiano, donde los fiscales pueden llegar a un acuerdo con uno de los integrantes de ese grupo mafioso para revelar la estructura completa y llevarlos a la cárcel y a él eximirlo de responsabilidad. Hoy día eso en nuestro sistema no se puede. Con este sistema de cooperación eficaz calificada e incluso para condenados, se va a poder combatir con una herramienta fuerte y vigorosa lo que es la persecución criminal de estas bandas organizadas que tienen dentro de ellas una compartimentación y un nivel de lealtad o fidelidad altísimo, que la normativa hoy día no nos permite introducirnos ahí. La cooperación eficaz sí lo va a lograr. Y esa es una ley que deberá promulgarse, de aprobarse en comisión mixta la próxima semana. Una especie de delación compensada. Obviamente podríamos entrar más en detalle, pero se me acaba el tiempo. Diputado Leiva. Claro, hoy día la delación compensada funciona en el tema de la colusión. Claro. Perfectamente puede funcionar en combate contra el crimen organizado. Diputado Leiva, como siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Vamos a otro tema. Fue condenado por